Hay distintos focos de conflicto en el puerto, pero empecemos hablando de este que era el que capturaba la atención en el día de ayer. ¿Qué evaluación hace del conflicto en sí mismo y, bueno, y de la pausa que se logró ayer en la conflictividad? A ver, hace 10 minutos empezaron a entrar camiones en la terminal. Se inicia mañana una etapa de negociación y diálogo. O sea que 7 días después del conflicto empezó lo que debe haber pasado al principio. Tienen un convenio laboral firmado, establece cláusulas de paz y prevención de conflictos, que lo que establece es que cuando hay algo para reclamar, 5 días de negociación, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Nada de eso pasó. El propio ministerio en la primera convocatoria propuso una hoja de ruta de 5 temas, productividad, capacitación, etcétera, pero mientras se trabajaba el sindicato contestó que no. ¿Qué se resolvió ayer? Eso. Perdieron 7 días de salario, nos complicaron la vida a todos y empezamos ahora una etapa que es la que tiene que pasar, el diálogo, la negociación. El disparador del conflicto tiene que ver con la introducción de un nuevo software en la operativa de Terminal Cuenca del Plata que los trabajadores entienden que mejora la productividad y que por lo pronto en el mediano plazo podría suponer una pérdida de las horas de trabajo y lo quieren reconvertir en cambio en el régimen laboral. No quiero introducir temas polémicos ni mucho menos ridiculizarlos, pero no fueron los trabajadores, fue el ChatGPT. O sea, bueno, el sindicato hizo una... y no es broma. Expliquemos bien ese tema porque ha sido polémico. A ver, el Navis es un software de gestión, que ya tiene un software de gestión la terminal hace 20 años. Se quedó obsoleto, no tiene actualizaciones y lo que hace no es sustituir seres humanos por máquinas, no es como en el peaje que ya no hay un señor cobrando, hay una cámara que te saca la foto. Gestiona, ¿qué gestiona? Esa enorme, gigantesca playa de contenedores. El gruista tiene que saber dónde está el contenedor que tiene que sacar para subir al barco y en qué lugar del barco lo pone, porque depende de dónde lo ponga el puerto en el que lo vaya a bajar. Eso requiere una gestión logística imponente. Lo hace un software. Lo estaban cambiando. Lo compraron en el 22. Capacitaron gente en Estados Unidos, vinieron de allá, todos recibieron todo. Cuando se iba a migrar a partir del jueves un sistema a otro, el sindicato dijo: hemos hecho unas consultas, se conversaron entre ellos, esto mejora la productividad de la empresa en un 20 o un 30%, tenemos que pedir a cambio pasar a trabajar 6 horas. No avisaron, no fueron al ministerio, simplemente dijeron, no, si mañana se activa, mañana no trabajamos. Y hicieron exactamente eso. ¿Y el ChatGPT? Y el ChatGPT fue el que, según ellos, les dijo esto, que el Navis en el mundo lo que hace es aumentar un 20 o un 30% la productividad. El Navis está utilizándose en el puerto de Montevideo por parte de Montecom, que es otro operador portuario que opera contenedores, hace 3 años. Trabajan 8 horas, no quedó nadie sin empleo y no es ninguna novedad. ¿Esto generó algún tipo de pérdida que ya se pueda medir? Nosotros, el puerto no es el operador de esa terminal. Las pérdidas yo creo que las ven básicamente los exportadores y los importadores. Depositar un contenedor implica pagar piso, lo que se llama pagar piso, se alquila ese espacio. Cuando llega y el barco baja, si demora un día en retirarse paga una cosa, si demora 10 paga más. Por lo tanto, la eficiencia es muy importante. Lo mismo para exportar. Bueno, hay exportadores que quedaron con eso. La agencia marítima le va a facturar al exportador lo que la terminal les transmita. Pero además hay mucha carga que terminó bajándose en Brasil, por ejemplo. Si el barco va a entrar a descargar, el puerto está cerrado, por la razón que sea, sigue de largo a su próximo puerto, Río Grande, por ejemplo, y ahí va a dejar la carga que venía a Montevideo. Esa carga va a pagar allá el piso y alguien la va a tener que traer. Lo que además después está el problema, digamos, dependiendo de qué es lo que trae cada contenedor, qué perjuicio le genera a cada uno de esos. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, a mí me llamaban algunos despachantes, ellos me decían, tengo los camiones cargados con carne o con lácteos. Esos contenedores son refrigerados, tienen que estar permanentemente conectados. El camión, cuando los transporta, tiene una conexión. El barco tiene una conexión. Son tomas reefer para esos contenedores. Como no podían entrar a la terminal para conectarlo, tenían que llevarlo a algún depósito privado fuera del puerto para conectarlo, porque no pueden interrumpir cadena de frío. El puerto de Montevideo compite con otros puertos. Y los grandes barcos ya no quieren, no pueden tocar una infinidad de puertos para cargar y descargar. Y van concentrando sus terminales en algunos lugares.
Montevideo puede llegar a ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico Sur. Argentina no lo es, no tiene aguas profundas. Nosotros sí, pero competimos con Río Grande, que ya está dragando a 15, 16 metros. Nosotros todavía estamos en 13. Competir por eso es eficiencia. La carga es como el agua, va para el lugar más bajo. Y si no estás ahí, se va por el otro lado. La gente no lo sabe, pero nosotros exportamos naranja a los Estados Unidos, desde Salto. Esas naranjas venían a Montevideo y un barco de una de las grandes navieras los llevaba a Estados Unidos. Eso tiene días para ser trasladado, es perecedero y tiene que llegar al supermercado en condiciones. Ese barco ya no viene más a Montevideo, no viene más, no le es rentable. Y por lo tanto, esa misma naviera, que ahora tienen todo, las navieras tienen aviones, tienen trenes, tienen camiones, con sus camiones sale de Salto con naranjas y va por ruta hasta Río Grande do Sul y carga el barco en ese puerto. Y el barco ya queda ahí y se vuelve, no viene a Montevideo, porque el tamaño y la escala no le resulta. Esa es la competencia que tenemos, no es más competencia entre puertos, es competencia entre navieras que buscan dónde les conviene y tienen sus propias terminales y operan en sus terminales. Esto es un nuevo desafío que el país tiene y miran la eficiencia del puerto. Estar 7 días sin operar, agregale a eso que ya llevamos varios días interrumpiendo la actividad en la ANP o en las áreas públicas, porque los conflictos también se dan y ahora agregan el cierre del acceso norte, la interrupción del ingreso por el único lugar donde entran los camiones al puerto, que es el acceso norte, ahí al costado del viaducto. Ahí están las balanzas, ahí está la puerta, ahí entran todos los camiones. Te parás del lado de afuera con unas banderas de Palestina, no tenés nada que ver con el puerto, pero haces una fila de camiones hasta el cerro, 5 horas. Eso genera unas distorsiones en la economía imponentes. Al conflicto del paro de la terminal Cuenca del Plata, en relación si le parece razonable el reclamo del sindicato de pasar una jornada de 6 horas en relación al aumento de la productividad. A ver, la primera cosa, los puertos por ley, y además por lógica, trabajan los 365 días del año, las 24 horas. O sea, llega un barco a las 2 de la mañana de un sábado y se va a atender, porque paga por hora. Si tenés 3 turnos operativos de 8 horas, pasar a 6 implica tener 4 turnos, es agregar un turno más, todos pagos a 8 horas, pero trabajando 6. Eso tiene un componente de costos, que alguien lo va a pagar. Salarial. Lo va a pagar el exportador, ¿no? Lo vas a trasladar a una tarifa. Estas son las cosas que hay que ver. Si aumentara la productividad, bueno, capaz que no lo trasladás al costo, pero eso hay que medirlo. En un puerto, en una terminal de contenedores, la productividad se mide por la cantidad de contenedores que la grúa sube al barco. Si en una hora sube 10 y con un nuevo software en la misma hora sube 12, mejoró la productividad. No es lo que nos dicen. No mejora la cantidad de contenedores que mueve la grúa. Mejora la logística. ¿Mejoró Montecón, por ejemplo, que lo usa? Bueno, hay que preguntárselo a Montecón, pero ahí no hubo ni conflicto, ahí nadie planteó pasar a 6 horas, ni es lo que pasa en otros lados. Usted ha dicho de todas formas. Pero la empresa está dispuesta a conversar esto, ¿no? Es decir, poner umbrales de productividad y medirlos adecuadamente y luego discutir. Le dijeron, hagamos una cosa, hagamos una prueba de 4 meses, ahí medimos la productividad y luego vemos cómo eso... Y el sindicato contestó, no tenemos 4 meses, empezamos ahora con las 6 horas. Pero no hay un tema ahí en esa ecuación, la empresa paga la tecnología nueva, paga las licencias, paga la capacitación del proceso para... Y además tiene que pagar un aumento de salario. Bueno. ¿No habría que esperar, o no sería prudente esperar a recuperar la inversión realizada para ganar productividad? La empresa le dijo, no, esto no aumenta, primero, no desplaza a trabajadores y segundo, no aumenta la cantidad de producto que movemos. Pero estamos dispuestos a medirlo. Hagámoslo juntos, medimos. Si aumenta la productividad, discutimos. El sindicato dijo, no, queremos pasar a 6 horas ahora. Y ahí fue donde se trancó la cosa. ¿Cómo evaluás tú el desempeño del ministro Juan Castillo en este foco y en otros focos de tensión sindical?
A veces parece haber demasiado estado de asamblea, pero es lo que tienen, ¿no? Hay algunos paros que parecen ser contra el gobierno, van muy fuertes, esperando encontrar que la balanza se vuelque a favor de una visión de los sindicatos. Y se encuentran con algunas dificultades. Pero lo que actuaron bien, de arranque propusieron esto mismo, sentarse a conversar mientras se trabaja, que es la lógica de cualquier conflicto, y no tuvieron éxito. Bueno, finalmente lo lograron. Entonces uno dice, bueno, pasemos raya, démosle una chance más, no va mal, nosotros estamos satisfechos con que hoy están los campeones centrales. A propósito de la, podemos decir, interna en el puerto, algún ex colega, el caso lo mencionaba, por ejemplo, Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, creo que algún dirigente más lo dijo, remitía a lo que había sido los inicios en el puerto y los problemas que hubo que terminaron en, bueno, Leonardo trabajó de ese tema, en los cambios en la directiva del puerto, con la salida de Alejandra Koch, luego que se conoció, que era la vicepresidenta del puerto, luego que se conoció una serie de designaciones, entre las cuales estaba su pareja, que era dirigente sindical y había sido promovido, y que esa salida, por lo menos así lo planteaba Da Silva, había generado una interna entre socialistas y el MPP, que es quien tiene la dirección de la Administración Nacional de Puertos, y que eso podía estar detrás. En usted que trabaja ahí. Alejandra Koch sigue siendo funcionaria de la ANP sin responsabilidad. El sindicato sigue siendo el mismo. La estructura gerencial es la que, a propuesta de Alejandra Koch, aquel 3 de abril, se instaló, con la única diferencia que Alejandra Koch dejó de ser vicepresidenta y su marido se jubiló, pero todo lo demás es lo mismo. Y eso convive con una visión de una ministra de Transporte que tiene mucha intervención, afortunadamente, le interesa el tema portuario, ha visitado todos los puertos, tiene diálogo con nosotros, tiene un diálogo conmigo permanente, nos han respetado mucho la visión diferente y hay una política de continuidad. O sea, lo que ha hecho esta administración es continuar ¿con qué? Con la ley de puertos del 92, que una parte importante del sindicato y otra visión decía que hay que superar a través de un nuevo sistema nacional de puertos donde el puerto tenga la política portuaria y no el ministerio, donde hay que reestatizar una cantidad de servicios. Nada de eso va a pasar, se respeta la ley de puertos, se respeta el acuerdo con Catronasi, es un acuerdo que hizo el Estado uruguayo, es un convenio firmado, y el Estado uruguayo tiene un juicio afuera, está defendiéndose de ese juicio, y eso hay gente que no le gusta. Pero es una política de Estado.